Buenos días, buenas noches. Nosotros somos el equipo 9 y estamos conformados por Gutiérrez Peralta Mara Natalay, Sánchez Flores Señor Mauricio y su servidor Paul Luna Gavino, y esta es la práctica número 7, divisor de atención. Objetivo de la práctica: el alumno obtendrá la solución parcial de circuitos eléctricos por el método analítico de divisor de tensión, para posteriormente comprobar sus resultados mediante mediciones experimentales y simulaciones. les voy a hablar sobre el osciloscopio. El osciloscopio es un dispositivo de visualización que traza una gráfica de una señal medida. La gráfica muestra cómo cambian las señales con el tiempo y se mide en amplitud, periodo y frecuencia. Se determina el ancho del pulso, ciclo de trabajo, el tiempo de subida y de caída de una forma de onda pulsante. La mayoría de los osciloscopios muestran dos señales a la vez, observando la relación con respecto al tiempo. La pantalla de visualización del osciloscopio, el eje vertical representa el voltaje y el eje horizontal representa el tiempo. Existen dos tipos de osciloscopios, el analógico y el digital. El osciloscopio analógico funciona aplicando la forma de onda medida directamente para controlar el movimiento hacia arriba y hacia abajo del haz de electrones en el tubo de rayos catódicos, o CRT en sus siglas en inglés, conforme barre de un lado a otro. El haz forma ondas en la pantalla, que estas ocurren en tiempo real. Y bueno, su operación básica es que para medir el voltaje se conecta la punta de prueba al punto donde el voltaje está presente en un circuito. Se utiliza una punta de prueba que reduce la amplitud de la señal en 10. Bueno, la señal de la punta de prueba pasa por los circuitos, se dirigen hacia los circuitos verticales, que se atenúa más o amplifica según la amplitud real y donde se ponga el control vertical. Los circuitos verticales excitan las placas deflectoras del CRT. Asimismo, se dirige hacia los circuitos de disparo, que estos activan el circuito horizontal en forma de ondas de dientes de sierra. El osciloscopio digital convierte la forma de onda medida en información digital mediante un proceso de muestreo en un convertidor analógico a digital. Se utiliza la información para reconstruir la forma de onda en la pantalla, y estas son útiles para medir los pulsos transitorios y puede ser almacenada la información. Las ventajas de que sea almacenada la información es que esta se puede ver más tarde, la puedes imprimir o la puedes analizar a fondo, ya sea en la computadora o en otros medios. La operación básica del osciloscopio digital es parecida al del analógico, solo que este es más complejo. Por lo general, su pantalla es de cristal líquido o LCD en lugar del de RST. Antes que mostrar una forma de onda, adquiere primero la forma de onda analógica medida y la convierte en forma digital por medio de un convertidor analógico a digital o ADC. Los datos digitales se guardan y procesan y se dirigen al circuito de reconstrucción y visualización para examinarlos en la pantalla de forma analógica original. Los controles del osciloscopio varían dependiendo del fabricante y el modelo de este. En su mayoría tienen controles en común, que son, por ejemplo, el control vertical,
en donde las dos secciones verticales contienen un control de posición, en donde permite mover la forma verticalmente de la onda hacia arriba o hacia abajo, y un botón de menú de canales y otro de volts. También tiene el control horizontal, en donde manejan ambos canales, y tiene también un control de posición que permite mover la forma de onda horizontal de izquierda o hacia la derecha, y el botón del menú. También está el control de disparo. En este permite sincronizar las señales que se repiten de manera periódica. Algunas limitaciones que tienen los analógicos son que las señales deben ser periódicas, las señales muy rápidas reducen el brillo y las señales muy lentas no forman una traza. Solo se pueden ver transistores y estos son repetitivos. Algunas facilidades que tienen los digitales son que la medida automática de valores de pico, máximos y mínimos de señal, medida de flancos de la señal y captura de transistores y cálculos avanzados. Les hablaré sobre el divisor de tensión. Los elementos en un lazo único llevan la misma corriente, por lo tanto se dice que están en serie. Bueno, aquí tenemos un circuito en donde tenemos 3 resistencias, entonces vamos a calcular la tensión en cada resistencia. Bueno, utilizando el divisor de tensión nos sale una ecuación que tenemos primero que calcular la ley de Kirchhoff de tensión. Entonces aquí entra la tensión en negativo más la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 y lo igualamos a 0. En esta ecuación aplicamos la ley de Ohm y entonces nos queda que es menos la tensión más la corriente por la resistencia más la corriente por la resistencia 2 más la corriente por la resistencia 3, y esto es igual a 0. Después en esta ecuación tenemos que despejar la corriente. Entonces nos queda que la corriente es igual a la tensión sobre la suma de las 3 resistencias. Bueno, si nos dicen que la tensión es igual a la corriente por la resistencia, entonces es la tensión sobre la resistencia 1, que esto es igual a la tensión sobre la suma de las resistencias. Por lo tanto, para calcular la tensión en cada elemento de las resistencias es igual a la tensión por la resistencia que queremos calcular sobre la resistencia equivalente. Bueno, el divisor de tensión nos sirve más que nada porque ya no tenemos la necesidad de calcular la corriente previamente. Bueno, su fórmula para esto, para calcular la resistencia del circuito es igual a la tensión por la resistencia a la que le vas a calcular la tensión sobre la resistencia equivalente. ¿Cuánto? ¿Tú? Mira. 3.095.
en 3.095 94. No, 0.94. Sí, así va bien. 0.94. Ya, ahora el siguiente. $0.979. ¿Y ni fue la hora? ¿Ya lo viste? Su madre me despertó. Ahora la siguiente. $2.059. La siguiente. 1.377. La siguiente. 1.172. 105, no, 68 ohms. 68 ohms. 2.504. Resistencia de 47 y 56 ohms. 980. 2. 6. Yo le iba a poner 6. La resistencia de 120 ohms. 4.32. Las últimas dos resistencias. .815. ¿Punto qué? .815. Las últimas dos. Bueno, a continuación les voy a explicar el desarrollo analítico de esta práctica número 7, que es divisor de tensión. Y bueno, en el circuito 1, como vemos, tenemos una tensión de 9 volts y está conformado por 5 resistencias que están en serie. Bueno, el divisor de tensión, su fórmula es esta, y que se basa en la tensión total multiplicado por la resistencia que queremos obtener la tensión y sobre la suma de todas las resistencias. Y bueno, como vemos, requerimos el dato de la suma de las resistencias. Para esto, teniendo el circuito en serie, solo se deben de sumar todas las resistencias. Y bueno, así después poder aplicar los datos obtenidos en la fórmula de divisor de tensión, que aplicando en cada una de las resistencias. Y bueno, como vemos, en la resistencia de 150 obtuvimos 3.206 volts, en la resistencia de 47 1.004 volts, en la de 100 2.137 volts, en la de 68 1.453 volts y por último en la de 56 obtuvimos 1.197 volts. Y bueno, en el circuito número 2, de igual manera tenemos una tensión de 9 volts, pero en este caso no tenemos todas las resistencias en serie. Como vemos, tenemos estas dos en paralelo y estas otras dos en paralelo igual. Y bueno, para poder resolver este circuito, primero lo que se tiene que hacer es que todo el circuito quede en serie. Entonces, primero resolvemos estas dos resistencias obteniendo 25.55 ohms. Y de igual forma estas dos resistencias en paralelo obteniendo 21.25 ohms. Y así después, ya teniendo todo el circuito en serie, se hace la sumatoria obteniendo una resistencia total de 234.8 ohms. Y bueno, ya teniendo el valor de la resistencia total, así podemos aplicar ahora sí el divisor de tensión, que bueno, primero se saca de esta resistencia que da 2.606 volts, y después se obtiene la resistencia 1, que fue el valor equivalente a estas dos resistencias, obteniendo 0.9793 volts. Después se utiliza esta resistencia de 120, que da 4.5996 volts. Y bueno, por último, de igual forma que en la anterior, se obtiene en cuanto a estas dos resistencias, obteniendo un valor de 0.8145 volts. Y bueno, la sumatoria de esto da
8.99 volts, que es la tensión que tenemos inicialmente. ¿Equipos más? ¿Equipos sigue? Mi conclusión en esta práctica es que podemos calcular la tensión en cada resistencia por medio del divisor de tensión. Esto lo hicimos analíticamente y después comprobamos los resultados tanto experimental como numérico. Bueno, en esta práctica número 7 se puede concluir que, bueno, mediante el divisor de tensión, como su mismo nombre lo hace referencia, podemos calcular cada una de las tensiones que pasa por las resistencias que tenemos en el circuito. Y bueno, para esto sabemos que primero el circuito debe de estar en serie todas sus resistencias para que así pueda ser utilizado este divisor de tensión. Y bueno, como sabemos, el divisor de tensión, su fórmula abarca la tensión total que se tiene en el circuito, el valor de la resistencia por la que se está calculando la tensión y bueno, la resistencia total, que en este caso va a ser la sumatoria de todas las resistencias debido a que todas deben de estar en serie. Y bueno, para esto se obtuvieron los respectivos valores de todas las resistencias que se tenían en los circuitos y así pudimos comprobarlo de igual forma, estos resultados obtenidos de forma numérica que fue en el simulador. Y bueno, también otra forma para comprobarlos fue mediante un análisis experimental que bueno, se realizó en el protoboard haciendo sus respectivas conexiones con los elementos que pedía el circuito, bueno, que en este caso solo fueron las resistencias y la fuente de tensión. Al realizar esta práctica podemos concluir que al utilizar la ley de divisor de tensión, de esta manera podemos calcular el voltaje de las resistencias sin la necesidad de tener la intensidad. Y esto hace que sea una manera más rápida, eficaz y con base a todos los experimentos realizados, tanto experimentales como numéricos, podemos comprobar que sí es correcta.